Buenos días, mi nombre es Omar Rojas y soy un estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el presente video expositivo, en cumplimiento de la materia Métodos e instrumentos de la evaluación psicológica, voy a hablar acerca de los fundamentos históricos de los test psicométricos en la medición de las escalas. Entonces, hablemos un poquito de historia. Se conoce, gracias a los estudios científicos, de que el inicio de la necesidad del hombre por medir las capacidades humanas se remonta a la antigua China. Posteriormente, esta disciplina se formalizaría y pasaría a ser llamado psicometría, que vendría siendo algo así como el estudio o la medición de los rasgos psicológicos. Esto fue posible gracias a dos personas importantes, consideradas pioneros de esta disciplina, llamados Francis Galton y James Cattell. Ambos fueron fundadores de sus propios laboratorios experimentales de la psicometría. Posteriormente, se realiza la primera teoría que fundamenta los test. Esta fue realizada por Spearman en el siglo XX y se llamó la teoría clásica de los test. Posteriormente, una continuación de este estudio fue realizado por Rush, quien denominó a su teoría la teoría de la respuesta al ítem, y es la que se utiliza hoy en día como base para diseñar los test psicométricos. Hablando un poquito de la escala, una escala psicológica se conoce como la medición de una dimensión del rasgo de la psicología de una persona. Como un ejemplo, podríamos poner la inteligencia. Entre los rasgos más representativos están la escala de la depresión, la escala de la vulnerabilidad, la escala de la amigabilidad, la escala de la sociabilidad, la escala de la agresión e ira, entre muchas otras escalas. Ahora hablemos de la teoría clásica. La teoría clásica, como ya anteriormente había mencionado, fue desarrollada por Spearman en el siglo XX y se considera el inicio de la psicometría como ciencia. Esto tiene muchas razones que a continuación lo vamos a comentar. El estudio de los test es muy fundamental para la ciencia, ya que es una herramienta de incalculable valor, ya que nos ha permitido a los psicólogos poder llevar ese conocimiento empírico a la ciencia, básicamente a que estos test psicométricos nos ayudan a medir rasgos de las personalidades y llevarlos a números, a unas ecuaciones, algo que sea posible medir. Y gracias a eso es que gran parte de la ciencia, de la psicología como ciencia, se la debemos al estudio de la psicometría. ¿Para qué sirve la teoría clásica? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo general? Básicamente, una persona podría realizar cualquier test y lo podría aplicar a un individuo cualquiera. Pero ¿cómo sabemos que este test es válido o que puede ser confiable? Lo que busca la teoría clásica es fundamentar cada test para demostrar su fiabilidad y su validez. Okay. Entendiendo fiabilidad como la estabilidad que tiene un test, no importa si es repetido infinidad de veces, para que tenga un resultado en concreto. Por otro lado, la validez se refiere al grado de congruencia que existe entre la evidencia empírica y la teoría base. Estos resultados tienen que ser congruentes con el rasgo de la personalidad que se está midiendo. Una de las características más importantes de la teoría clásica es que utiliza gran parte del conocimiento de la psicología en estadística, del estudio estadístico y el estudio técnico. Spearman propone un modelo muy fácil de aplicar, el cual es el modelo clásico lineal. El mismo consiste en que la respuesta o el resultado que obtiene un individuo, al cual vamos a designar X, está compuesta por dos partes. La primera parte es el puntaje verdadero, que vamos a representar como una B mayúscula, y la segunda parte es el error, la cual vamos a representar como una E. Entonces entendemos que X, que es la puntuación del sujeto, es igual al puntaje verdadero más el error. Ahora vamos a hablar sobre el análisis factorial de Cattell.
Entendemos que Cattell tuvo un gran interés por el estudio de la psicología, más que todo de la personalidad humana. Entonces en su estudio utilizó tres métodos científicos, el cual le permitieron hallar los datos necesarios y hacer los experimentos pertinentes. El primer método es el método univariado o bivariado, en el cual el investigador manipula la variable independiente con respecto a la variable dependiente, en donde se intenta medir el efecto que produce la manipulación en la variable independiente. El segundo método utilizado es el método multivariado, en el cual existe una gran cantidad de variables existentes de manera simultánea y todas están siendo evaluadas. Este tipo de método no es manipulado y tiene un carácter estadístico. Y finalmente tenemos el carácter clínico, en el cual es similar al método multivariado, pero este no tiene un rigor científico como tal y no tiene un procedimiento experimental estadístico. Entonces, Cattell define a la personalidad como aquello que nos permite saber cómo va a reaccionar una persona ante una situación dada. Es por ello que él realiza la siguiente igualdad, entendiendo que la reacción de una persona es igual a la función de la situación dada o el ambiente como tal con la personalidad propia de la persona. Estructurando la personalidad, él encuentra la unidad básica siendo el rasgo. El rasgo sería la unidad básica de la personalidad y la misma haría referencia a reactivos generales o haría referencia a reactivos permanentes. Entonces, a continuación, Cattell categoriza los rasgos según ciertas características. Tenemos 4 tipos de rasgos, de acuerdo a su origen, que pueden ser biológicos o pueden ser referente a las experiencias adquiridas por las personas, pueden ser de acuerdo a su contenido, son aquellos rasgos aptitudinales que son las herramientas que nos permiten la confrontación de conflictos, los rasgos de la personalidad propios y los rasgos dinámicos, que son aquellos rasgos motivacionales, que son estos rasgos dinámicos van a ser un material de estudio lo vamos a mencionar posteriormente. Y finalmente, de acuerdo a su significación, que pueden ser rasgos superficiales, que podríamos decir que son rasgos que pueden no ser permanentes como tal, no se caracterizan por poseer una relevancia significativa en las dimensiones de la personalidad. Y están los rasgos profundos, que sí tienen un carácter importante, una predominancia en el rasgo de la personalidad y que son independientes. Entonces, entendiendo esto, vamos a partir por los conceptos que utilizó Cattell para la evaluación de su teoría. Él utilizó 3 tipos de datos diferentes. Los datos L, alusivos a la vida, en donde las personas pues, nos brindaban datos referentes a su vida que podían ser fácilmente contrastables. Por ejemplo, la edad, el nivel académico, entre otras cosas. Los datos Q, que son alusivos al cuestionario, que son la información brindada por las personas, las cuales puede que no sean 100% verdaderas o que pueden ser engañables. Y los datos T, que son los test objetivos, en los cuales las personas no están 100% conscientes de la relación que existe entre sus respuestas y el rasgo de la personalidad que se está evaluando. Entonces, para la primera parte de esta prueba o este estudio, Cattell se basó en los estudios de Allport y Odbert, en donde evaluó a 100 personas, en donde con los datos, esta primera fase fue con los datos L, que se refieren a la vida. Evaluaron a 100 personas, obteniendo 35 variables bipolares. Y aplicando el análisis factorial, arrojó 12 factores.
Para la segunda fase quisieron ver si se podían conseguir los mismos 12 factores, pero aplicando los datos Q. Igualmente, se agruparon a muchas personas, se realizaron una cantidad considerable de pruebas y y el análisis factorial arrojó 16 factores, de los cuales 12 fueron comunes con los datos L. Y finalmente realizaron lo mismo pero con los datos T, en donde se realizaron las pruebas y arrojaron 21 rasgos fundamentales de la personalidad. Entonces, Cattell tuvo un gran interés por el estudio de los rasgos, en especial del rasgo dinámico, por saber las motivaciones del hombre, de las personas. Es por ello que él también desestructuró los rasgos dinámicos, encontrando las características fundamentales, siendo las actitudes como el pilar unitario o más importante, y a su vez teniendo en consideración los eregios y los segmentos. En este caso, entendemos que los rasgos dinámicos aluden a la motivación de las personas. La actitud vendría siendo la fuerza que tenemos nosotros o el interés que tenemos nosotros para hacer una acción en cualquiera. Y en el caso de los eregios y los segmentos serían aquellos que influyen en la actitud en el estudio, en el análisis factorial como tal. Entonces él dividió estos tipos de interés en 5 tipos, en 5 componentes. El primer componente vendría siendo el alfa, que podríamos decir que es el ello consciente. Es la búsqueda, el interés de algo, el interés de conseguir algo sin importar qué. El beta, que es la expresión del yo, es cuando estamos conscientes y tenemos un interés deliberado por hacer eso. El componente gamma, que es el super yo, que es la actitud o el sentimiento del debería estar interesado en eso. El componente delta, el inconsciente, que alude a esas necesidades fisiológicas o a través de la fisiología la necesidad de hacer algo. Y finalmente el épsilon, componente épsilon o conflicto inconsciente, alude a la represión o a los conflictos que tenemos que nos llevan a hacer algo. Entonces entendemos que conscientemente existen 2 componentes que son la expresión del yo y del super yo, y de la forma inconsciente tenemos al ello, a los conflictos inconscientes y a las necesidades fisiológicas. Finalmente, Cattell realizó un modelo muy interesante que es el modelo econético, que hace alusión al estudio de la psicología del ambiente. Él realizó este modelo con el fin de poder predecir qué podría estar haciendo, cuál podría ser la reacción de una persona ante determinada situación. Entonces realizó un esquema un poquito complejo a primera vista, como el que estamos viendo en pantalla, en donde R sería la respuesta que queremos predecir, A1, A2 y AN son los rasgos fuertes de la persona, B1, B2 y Bn son los estados o roles de la persona, C1, C2 y Cn son los significados culturales y sociales de la situación de la persona, las K1, 2 y la N, la combinación ponderada de cualquier otro factor que no se haya especificado, y la B minúscula 1 y 2 son los coeficientes de cada uno de los factores e indican el grado en el que el factor está implicado en el comportamiento del individuo en una situación concreta. Finalmente tenemos a los 16 factores de Cattell, el test de la personalidad. Es un inventario de Cattell de la personalidad en el cual evalúa de 187 elementos reactivos que se involucran en la escala de 3 puntos. Con las puntuaciones se puede medir el resultado de los 16 factores de la personalidad hallada por Cattell. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de su agrado y denle like.